Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos nosotros estudiando la cuarta lección de este año 2023 y vamos a empezar con una clase bien importante continuamos con la clase de la semana pasada, donde vamos a hablar acerca de cuáles son los requisitos que se necesita para el reino de Dios. Habíamos hablado de que Jesús había enseñado las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas en realidad fueron para los discípulos. Supuestamente en el lugar que ustedes ven es donde, si ustedes viajan a Israel, le va a indicar que en ese lugar fue donde posiblemente Jesús contó las bienaventuranzas. Es una parte de una montaña muy hermoso, les recomiendo a ustedes visitar. Y allí se encuentra una iglesia, aunque es católica, supuestamente se cree que eran los peregrinos, venían a conocer Jerusalén, las tierras bíblicas, y entonces allí una, se construyó una iglesia en conmemoración de las bienaventuranzas. Y si ustedes entran dentro de la iglesia, entran a la iglesia, ustedes van a poder observar las bienaventuranzas escritas en el idioma hebreo y en el idioma van a poder ver las bienaventuranzas escritas con unas hermosas ilustraciones. Se dice que la madre del emperador Constantino, Helena, que era cristiana, llegó a este lugar y allí fue donde se le dijo que había predicado Jesús. Pero no, así es cierto, no lo sabemos, pero son suposiciones de que cerca de ese lugar, por los datos geográficos y tantas cosas que nos dicen, puede ser que sea un lugar y es un lugar maravilloso donde ustedes pueden compartir y llegar si alguna vez visitan ese lugar. Allí Jesús alguna vez enseñó las bienaventuranzas. Sabemos que la bienaventuranza significa ser feliz, las personas felices. Habíamos dicho que Jesús dijo las bienaventuranzas y cada una de ellas tenía un significado especial. La bienaventuranza no tenía que ver en relación con las riquezas, la belleza física, sino tenía que ver con las decisiones que una persona toma. Que cuando uno es un cristiano tiene que realmente ser un ejemplo, tiene que ser una persona que realmente esté dispuesta a sufrir por Cristo, porque ser cristianos es tener un sufrimiento. El mundo no se, co- la comunidad no se convierte en una cosa fácil para los adolescentes. Alguna vez nosotros fuimos adolescentes y sabemos que a veces sufrimos discriminación, bullying por ser diferentes, ¿no? Porque somos llamados a ser diferentes. Comemos diferente, hablamos diferente, cantamos diferente, adoramos a Dios diferente, adoramos a Dios en un día diferente, en el sábado. eh, eh, nos- Nuestra conducta cristiana es diferente, por lo tanto, al ser diferentes y estar en un mundo lleno de pecado, hace que la vida produzca lágrimas. Y nuestros niños y adolescentes tienen que comprender que ser cristiano no es una cosa fácil cuando tú vives rodeados de personas que sufren o que se burlan de los cristianos. También Jesús nos habló de que parte de ser cristianos, nosotros tenemos que saber que hay injusticias en el mundo, que tenemos que tener misericordia para aquellos que lo necesitan, también cuidar las avenidas del alma, cuidar lo que leemos, lo que hablamos, lo que escuchamos, para mantener una mente pura. Ser personas pacíficas, no podemos ser personas guerreras y en algún momento vamos a ser perseguidos por causa del evangelio que nosotros seguimos, ¿no? Y aunque nos pasen cosas, nos mandan a la cárcel, nos den sentencia de muerte, nosotros siempre, Dios estará siempre con nosotros. En la Biblia hubieron casos de personas que fueron perseguidos, fueron encarcelados y murieron, como Juan el Bautista, como Pablo, como Pedro, ¿no es cierto? Personas como Abel, que ¿no es cierto? Que por mantenerse leales a Dios tuvieron alguna consecuencia. O sea, no pensemos que esas cosas no nos van a ocurrir. Quizás en el futuro, como está profetizado, cuando se obligue al pueblo de Dios a guardar el sábado, al domingo, ¿no es cierto? Y no el sábado, entonces vendrán persecuciones contra el pueblo de Dios y habrá mártires. Eso es algo bien importante, es algo que nuestros niños pueden entender, ¿no es cierto? Y comprender que parte
de estar dentro de la iglesia es pasar persecuciones. Y hemos tenido a través de toda la historia, ¿no es cierto?, desde el tiempo de la Reforma, allá en Europa, ¿no es cierto?, Calvino y Juan Wycliffe, entre otras personas, tuvieron que pasar persecuciones y algunos sufrieron la pena de muerte en la hoguera. El tema que es continuación del otro, que hay más secretos del reino. O sea, hay características que si tú quieres ir al reino de Dios, tienes que seguirlas. No porque es algo que se te imponga, sino porque tú estás imitando a Cristo. Nosotros tenemos que imitar a Cristo. Porque las dolencias, las persecuciones, los maltratos, la muerte lo pasó Jesús. Jesús es un ejemplo de cómo un cristiano tiene que hacerlo porque Jesús parte de su ministerio. Cuando él predicaba había gente que lo molestaba. Un día lo quisieron tirar de un cerro, lo quisieron coger piedras y matarlo, hasta que los judíos con la autorización de los romanos lo condenaron a muerte. O sea que Jesús es nuestro ejemplo y Jesús habló no solamente las bienaventuranzas, sino también en Mateo 6 también habló sobre las cualidades y características que tienen que tener. Ok, ahora vamos a hacer una dinámica con los niños. Antes de hablar nosotros acerca de las características de un cristiano, tenemos que preguntarles qué requisitos nosotros necesitamos para ser ciudadanos del cielo. Entonces vamos a hacerle preguntas a ellos ante la lección y luego después de la lección para ver si las respuestas que ellos dieron están en relación con la lección de la semana. Porque es importante que sepamos, cuando los niños responden estas preguntas, tú ya sabes qué piensan, han expresado sus respuestas, tú necesitas considerar que todas las respuestas que ellos digan son respuestas porque algunos tienen una buena información, otros tienen una mala información por los medios de comunicación, por las películas, por los libros que leen, pero cualquier sea la circunstancia, toda respuesta es aceptada hasta cuando enseñamos la verdad y entonces la respuesta que no es correcta es corregida. Pero el niño necesita ser escuchado para saber cuál es su pensamiento. Entonces no te asustes porque hay a veces cosas que ellos dicen que no va va en contra de lo que la Biblia dice, pero nosotros tenemos que mantenernos leales a Dios. Muy bien, Jesús en Mateo 5:21, después de las bienaventuranzas, Jesús también él enseñó que en Mateo 5:21 al 22, que también dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. O sea, los antiguos se refería al pueblo que estaba de los antiguos, estaba desde el tiempo de José, ¿verdad? Se acuérdense que los hermanos de José lo querían matar y entonces desde el tiempo antiguo, o sea, más allá de José, desde el tiempo de Adán y Eva, existían los 10 mandamientos. Por eso dice, oíste que fue dicho a los antiguos, o sea, desde Adán. Pero dice, no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio. Por eso los hermanos de José no lo mataron, porque si no lo hubieran matado, ellos sabían que era un pecado. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que dice necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, o sea, loco, quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, las personas, los ciudadanos en el cielo, no deben matar, por supuesto, debe obedecer los 10 mandamientos, pero sobre todo no guardar enojo. El enojo es cuando dos personas se enfrentan por diferentes pensamientos, palabras, situaciones, ¿verdad? Y en nuestros adolescentes es bien explosivo, ¿verdad? Algunos llevan un odio desde tiempo antiguo, de que eran niños, ¿no es cierto? Y eso lo vemos en la iglesia, que hay niños que no aceptan a otros niños y están enojados por alguna cosa que pasó, ¿no? Entonces, nosotros debemos entender que Dios compara el enojo contra tu hermano, tu amigo, tu papá, porque hay niños que tienen problemas con sus padres porque los padres se divorciaron o uno de ellos se fue el culpable. Entonces Dios compara el enojo contra tu hermano en el mismo rasgo de matar y asesinar. O sea, cuando uno está enojado,
con alguien, puede expresar sus palabras, su odio, puede expresar y automáticamente nosotros tenemos que comprender que el enojo, la ira, el insultar a tu prójimo, a tu hermano, a tu pariente, al niño de la iglesia o a la visita, decirle tú eres necio, tú eres loco, entonces automáticamente no es una persona que no es pacífica, que no podría ser parte del reino de los cielos. Todos alguna vez nos hemos enojado, ¿no es cierto? Pero debemos tener una santa ira, ¿verdad? Jesús tuvo una santa ira cuando vio que la parte del templo de Jerusalén estaba llena de mercaderes, de venta de ovejas, y Jesús vio eso y tuvo una santa ira, dice Elena de Juan. Pero nosotros no debemos nunca enojarnos contra nuestro hermano eh, a tal grado que lo lleguemos a insultar, a ofender, ¿no es cierto? Porque las palabras que decimos, el enojo provoca una reacción, ¿no es cierto? De las personas y empiezan insultos, humillaciones, comparaciones, yo soy mejor que tú no tienes esto, yo tengo esto, ¿qué me vas a enseñar tú? Que son cosas frecuentes. O sea, que suceden aún dentro de la iglesia, porque hay veces hermanos que se pelean uno por otro por las situaciones. Al enseñar esto a los muchachos, le enseñamos que parte de la convivencia con los hermanos y amigos es mantenernos siempre en armonía, ¿no es cierto? No enojarnos, mantenernos siempre del lado de Dios. Se debe mantenerte siempre del lado de Dios, siempre. El enojo es como si tú pudieras asesinar, ¿no es cierto? Está en el mismo rango de matar o asesinar a una persona, ¿verdad? Y eso es mucho porque a veces uno tiene que tener el control. No puedes tener odio hacia tu padre, hacia tu madre, hacia algún hermano de la iglesia, ¿no es cierto? Cualquier sea la situación, tienes que aprender a perdonar. Y eso es algo, uno de los requisitos que nosotros necesitamos enseñar a los niños porque a través ya empiezan ellos en la adolescencia a enfrentarse a la autoridad, ¿no es cierto? Tú no puedes enojarte contra tu padre, ¿no es cierto? Tienes que obedecer la autoridad porque es tu padre, es tu hermano, es tu primo, es un hermano de la iglesia, entonces nosotros tenemos que lograrlo así. Luego Jesús dijo algo interesante, dijo, en Mateo 5, 23 y 24, Jesús dijo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. O sea, es importante que cuando tú estás dentro, entrando a la iglesia, vas a colocar las ofrendas y de repente te acuerdas que tuviste una pelea con un amigo, un hermano, que no sea de la iglesia, porque el versículo dice contra tu hermano, todos somos hermanos, aun las personas que no son dentro de la iglesia. Nunca debemos mirar a las personas que no son de la iglesia como nuestros hermanos, son nuestros hermanos, pero no conocen el mensaje adventista, ¿verdad? Y cuando tú estás en la iglesia, de repente te acordaste de algo, tu maestro, te acordaste que tuviste un contratiempo con tu maestro, con un compañero de la clase, con el papá de tu amiga, con tu papá, tu hermano. Entonces, antes de tú colocar la ofrenda de agradecimiento a Dios, búscalo a tu amigo, llámalo por teléfono y puedes tú reconciliarte con él. En el pasado, la gente, cuando yo era adolescente, no había celulares. ¿No es cierto? Entonces, si yo quería amistarme con alguien que había tenido un problema, yo automáticamente tenía que buscar esa persona. Pero la tecnología de hoy día es diferente. Tú puedes llamarlo por celular, usar un video chat, quizás un Zoom y pedirle a tu amigo arreglar la situación con tu pariente, con la persona, con el hermano y pedirle perdón, reconciliarse con la persona y luego regresa a la iglesia y entrega tu ofrenda. Y eso es importante. Tenemos que aprender que parte de ser cristiano es que a veces, aunque tú no hayas hecho algo a alguien, pero tú sabes que esa persona tiene un problema contigo, tú búscala, porque tú ganas.
¿verdad? Tú buscas y tú ganas, le pides disculpas si te he ofendido algo, quizás mis ideas, mis opiniones, mi estilo de vida, tú no la entiendas, pero yo si algo te ofende, yo te pido disculpas. Entonces la persona que es la que quizás te haga los problemas va a pensar y evaluarse y va a reconocer que realmente lo que tú has hecho es algo que Dios aprueba, ¿verdad? Y eso es importante. Hace algunos años atrás, una hermana, su hijo rompió un florero, tenía 14 años, rompió el florero, y ella le dijo al hijo muchísimas cosas del enojo, de la ira. Le dijo, tú no eres, eres insoportable, yo no te aguanto, rompiste el florero, ese florero era de recuerdo de mi abuela, y le dijo al muchacho de todo. Entonces pasaron los años y ella conoció a Jesús y fue a la iglesia y el pastor estaba hablando de ese versículo. Estaba hablando de acerca de que cuando tú traigas tu ofrenda, si alguna vez te acuerdas que tiene una persona algo contra ti, deja la ofrenda y ve y pídele disculpas. Entonces, la hermana, ahora era una hermana de la iglesia, de repente se acordó de lo que había pasado cuando su hijo tenía 14 años. Y ella recordó, ella dijo, el Espíritu Santo me hizo recordar lo que había ocurrido. Ella se dio cuenta que su hijo se había mudado a otro estado para no estar cerca de ella. Así que ella le escribió una carta personal pidiéndole disculpas y perdón y por lo que le había dicho o por ese viejo jarrón que lo había roto. Una semana más tarde, la esposa de su hijo, ya él era un hombre, le dijo algo. Yo no sé qué le escribiste en esa carta, pero debió haber sido algo bien importante porque lo vi llorar. Y la hermana escribió esta historia para que para que nosotros aprendamos que es necesario a veces buscar a las personas que hemos ofendido y pedirles perdón y ser amigos, ¿verdad? Esa es una característica que tienes que tú tener para realmente ser una persona que vaya al reino de los cielos. En el cielo no vamos a podernos enojar con nadie, ni con los ángeles, ni con las personas que encontremos allí. No podremos nosotros insultarlos y llamarlos locos. Simplemente son características que tiene que tener una persona que va al cielo. Luego Jesús dijo en Mateo 25:43, mira qué interesante. Mientras las bienaventuranzas tocan un tema, eso toca cosas sensibles, tocan los sentimientos, los feelings, como dicen en inglés, tocan los sentimientos, porque aunque tú tengas la verdad, tienes que darte cuenta acerca de los sentimientos. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Yo me imagino que yo estuve en Israel y se ve una tensión entre judíos y palestinos, por eso puse esta figura. ¿Verdad? Y eso es importante que lo aclaremos. Pero Jesús estaba allí, ¿no? Y en esa época también había problemas entre palestinos y judíos, entre los descendientes de Israel y los descendientes de otros pueblos que estaban alrededor. Pero Jesús enseñaba una cosa diferente, por eso los fariseos y publicanos enseñaban, se sentían que Jesús estaba enseñando la cosa como Dios esperaba. Habían dicho amarás a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Era algo que se escuchaba, era algo que hasta el día de actual todo el mundo quiere a la persona que es tu amigo, pero odia al enemigo. Así que en el tiempo de Jesús había ese problema. Pero Jesús dijo algo contrario. Dice que uno tiene que amar a su enemigo. ¿No es cierto? En la historia hemos visto que hay personas que una señora fue a la cárcel y le perdonó, ¿no es cierto? Dice, le perdonó al asesino que había matado a su único hijo. Le dijo, te perdono. Y ese ese hombre que había matado a su hijo rompió a llorar porque nunca esperó
que la señora le hubiera perdonado y que lo amara, ¿no es cierto? Porque eso debió haber sido muy fuerte tanto para ella como tanto para él. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y esto te lo va a enseñar la experiencia. Al principio es difícil comprender eso. ¿Cómo voy a amar a una persona que me insulta, que me dice cosas feas, que se burla de mí? Pero eso empieza a trabajar Dios en tus vidas. Y eso es el amor, te lo tiene que dar Dios. Tenemos que bendecir a los que los maldicen, hacer bien a los que los hacen aborrecen. O sea, si tu compañero se burla de ti y te pide un borrador, tú tienes que dárselo. ¿No es cierto? No por el que el versículo te lo dice, sino porque te nace en el corazón. ¿No es cierto? Dice que también hay que orar por ellos, pedir por el vecino, ese que suelta el perro los sábados, ese que pone música cuando tú estás, sabe que eres adventista, tú guardas el sábado y el sábado te ponen la música, la salsa, el merengue más alto, porque eso pasa, ¿no? Uno tiene que orar por aquellos que los ultrajan y los persiguen, ¿no? Dice, para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, Dios ama al bueno y al malo, ¿no es cierto? Y que Dios hace llover, sale el sol para buenos y malos. ¿Qué pasaría imagínate, si el sol y la lluvia solamente salieran para la gente buena y para la gente mala hubiera una oscuridad? Quizás el mundo tendría más gente buena, ¿no es cierto? Pero Dios hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? No está en nosotros odiar, ¿no es cierto? Hay que orar por esas personas, hay que comprenderlas, no tenemos una revancha, ¿no es cierto? Por eso coloqué esta foto de un niño judío con un niño palestino. Cuando son niños se quieren, ¿no? Se juntan, y las diferencias empiezan cuando van creciendo por el odio que rodea el ambiente. O sea, en este caso, tú tienes que aprender a amar, porque parte del aprendizaje es que nosotros tenemos que aprender que aún en donde lleguemos, van a haber personas que no van a hacer la guerra. Aún dentro de la iglesia hay personas que nos hacen la guerra, ¿no es cierto? No solamente es adentro de la iglesia, es afuera también. Y es por ello que nosotros, Jesús quiere que tú ames por esas personas. Las personas pueden pensar diferente, piensan diferente, no necesariamente tenemos que pensar iguales, pero lo importante es que tú te mantengas del lado de Dios. Y cuando, yo me imagino que cuando Jesús dijo esto, era sorprendente. ¿Cómo él, siendo judío, podía decirle que amaran a los samaritanos? Y los samaritanos, cada vez que pasaban por el pueblo de Samaria, le llovían piedras a los judíos y los judíos le lanzaban y era una pelea frecuente. Pero ahora Jesús le enseñaba que tenían que amar al prójimo, ¿no? Jesús miraba hacia el futuro, sabía que nosotros, hasta nuestra época actual, nosotros tenemos personas que nos dan una lucha, nos dan una guerra, ¿no es cierto? Pero tú tienes que ver esas personas como candidatos para el cielo. No era fácil, no era fácil lo que Jesús enseñaba, pero ahí está a quién tienes en tu corazón, ¿no es cierto? A través de la historia podemos ver, ¿no es cierto? En la Segunda Guerra Mundial hay una historia y una película de un capitán británico que fue en la Segunda Guerra Mundial, fue realmente golpeado por un capitán japonés. Y cuando terminó la guerra, este capitán británico regresó a Inglaterra y él nunca se pudo olvidar de los castigos que recibió, y menos de ese capitán. Así que cuando terminó la guerra, él comenzó a llevar una terapia que de perdón y él necesitaba perdonar a ese capitán. Así que lo fue a buscar y lo encontró. Ya estaban viejitos los dos y ellos se perdonaron y tuvieron una amistad hasta el día de su muerte. ¿Verdad? No son cosas milagros, son ejemplos de cómo tú puedes realmente amar a tu enemigo. Quizás los niños no tengan enemigos, pero sí tienen personas que los molestan y tienes que orar por ellos, amarlos, ayudarles, porque esa persona va a tener que aprender, ¿no es cierto? Que tú eres diferente. Somos llamados a ser diferentes, ¿verdad? En donde lleguemos tenemos que ser. Yo soy una persona adulta y en donde trabajo he tenido personas bien molestosas, ¿no es cierto? Personas que realmente hacían difícil, pero
se oraba por ellas y ellos tuvieron que aprender, ¿no es cierto? Y tuve que aprender que hay que amarlas a ellas y orar por ellas. Y cuando les dio el COVID, yo recuerdo a una de ellas que le dije, estoy orando por ti para que te sanes del COVID. Y me miró porque siempre, y me dijo, gracias, ¿verdad? Y es lo que Dios ayuda. Mateo 6, 1 al 4 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando tú estás haciendo algo correcto, no es, eh, necesitas comprender que no puedes tratar de buscar una fama, un prestigio. Yo pongo fotos de las actividades de los niños de la iglesia, no para presumir. La gente puede pensar eso, pero a mí, yo sé lo que estoy haciendo. Lo hago para que otros maestros copien las actividades que tienen. Necesitamos a eso fortalecer, ¿no? Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, ¿no es cierto? Cuando tú vas a hacer una buena acción a una persona, no necesitas llamar a todos los canales de televisión para que lo vean. Jesús dijo que eso lo hacían los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por las personas, para que el mundo diga, ah, qué bueno, qué dulce, qué amable. Ahora, puede ser que una persona como yo, que coloca fotos, que coloca actividades, lo haga para que otra persona lo copien, pero tú no puedes juzgar, ¿no es cierto? Porque te puedes cometer un error. Lo importante es que cuando tú hagas una actividad, lo hagas en secreto, ¿verdad? Sin necesidad de publicidad, ¿no? Dice, cuando pues de limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. ¿Sabes que cuando Jesús dijo, cuando des limosna, significa que a los pobres siempre los vamos a tener? Sea, siempre en todas las comunidades, aún en la escuela, en la iglesia, en tus vecinos, siempre va a haber personas que son necesitadas, que van a necesitar ayuda. Y Jesús dijo que teníamos que dar limosna. O sea, cuando tú vas por la calle y encuentras una persona que te pide dinero, puedes darle. Si te pide un borrachito que dinero, tú le dices, ¿tú qué quieres comer? Oh, yo quiero una leche, un pan, ok, yo te lo compro. Vas, le compras la comida porque si le das el dinero se lo va a tomar. Entonces, sí, a mí me ha pasado muchísimas veces que he encontrado un borrachito y me dice, dame $1. ¿Qué quieres? Oh, yo quiero un café o quiero una comida. Ok, va y le compra la comida, pero el dinero no se lo doy, ¿verdad? Pero le hago lo que él necesita porque es lo que lo ha pedido. Cuando uno hace una buena acción, en la limosna no hay que buscar trompetas, ser hipócritas, ¿no es cierto? Dice más, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, cuando tú des una limosna, ten en cuenta esto, que tú necesitas no publicarlo, simplemente una cosa sencilla. Claro, eso es cuando es algo personal, ¿no? Pero cuando es algo, una actividad de la iglesia, un proyecto misionero de la clase de menores o de los conquistadores, eso sí podemos porque tenemos que reportarlo a la conferencia. Pero es para realmente buscar ofrecer ayuda. Y eso es muy importante, ¿no es cierto? Parte, cuando uno va a dar una limosna, tiene que darle por amor, porque sabemos que la persona lo necesita. ¿No es cierto? Jesús dijo que a los pobres siempre los vamos a tener. O sea, dentro de tus actividades, como persona, tú puedes realmente buscar una persona, si sabes que hay personas que no tienen casa, personas que piden limosna, tú conoces, tú puedes organizar un evento para esa persona, ¿no es cierto? Para darle ropa, darle comida, darle lo que ellos necesitan realmente porque realmente estás haciendo un trabajo para Dios. O sea, no lo vas a publicar, pero es necesario que las personas conozcan, ¿no? De Dios. Yo conocí una persona que había sido homeless, que había estado sin hogar, ambulando por las calles hasta que alguien le ofreció una ayuda y esa persona lo agradeció toda la vida y escribió un libro de su experiencia como homeless hasta que alguien le dio una oportunidad. Es importante descubrir que parte de ser del reino de Dios no necesariamente tienes que pasar persecuciones y esperar justicia. Eso es parte, pero la otra parte es la relación que tú tienes que tener con las personas que te rodean.
Y eso es importante. En el cielo no va a haber nadie que pelee, que pegue, que insulte, que mate, que ofende, ninguna persona que es orgullosa, ninguna persona que odia, que fomente el odio. ¿No es cierto? Uno tiene que realmente mantenerse del lado de Dios. Esas son las características también que necesitan el Hijo, que necesitas tú para ser parte del reino de Dios. Mientras tú eres misericordioso, mientras tú eres pacífico, mientras tú estás pasando por situaciones, dificultades, tú tienes que aprender a amar a todos, aunque ellos piensen diferente. ¿No es cierto? Tú tienes que mantenerte leal a Dios. Siempre tienes que mantenerte tus pensamientos, ¿no es cierto? Y actuar como Jesús actuó. Aunque Jesús fue crucificado, golpeado, le dieron látigo, lo clavaron en una cruz, Jesús nunca maldijo ni a los judíos ni a los romanos, ni a las personas que lo clavaron, le pusieron la espina. Simplemente Jesús los amó y pidió perdón de ellos en la cruz. O sea, para llegar al modelo de Cristo, tenemos que recordar que Jesús pasó por lo mismo. Cuando leemos la Biblia, cuando leemos el deseado de toda la gente de Elena de Juan, descubrimos que Jesús pasó por muchas situaciones como la pasamos nosotros. De niño, Jesús no lo querían porque él era diferente. Cuando él predicaba, la gente no lo querían porque él predicaba diferente, enseñaba diferente, eh, aplicaba las lecciones de la Biblia en una forma diferente. ¿Tú te imaginas que Jesús, siendo el pueblo judío, ¿no es cierto?, le dijera que tenía que amar a los samaritanos, los romanos, que le pedían los impuestos? Eso era difícil. Decía, él me dice que yo tengo que amar al soldado romano que me ha quitado el dinero para pagar los impuestos. Ahora, esa es situación, uno no debe odiar a nadie, pero Jesús les dijo a ellos que tenían que amarlo, orar por ellos. Si un soldado romano viene y te pide un vaso de agua, dáselo. Si el soldado romano está ahí, está en problemas, ayúdalo, ora por él. Eso era algo que tiene que nacer de un corazón, pero Jesús lo hacía. Jesús ayudó a los soldados romanos. Jesús sanó al siervo de un centurión. O sea que Jesús practicaba lo que él mismo enseñaba. La diferencia es que cuando Jesús enseñaba a sus discípulos esto, les decía que ellos tenían que hacerlo porque eran discípulos de Jesús. Maravillosa es la Biblia, maravillosas son las historias. Es impactante que tú tengas que asumir una diferencia que mucha gente no la tiene. Cuando alguien odia a alguien, otros lo odian, pero tú tienes que amarlo. Sí, la vida es diferente. Es por eso que nosotros hemos visto en esta lección que hay otra parte de las enseñanzas que podemos enseñarlo. Ahora, ¿qué requisitos necesitamos para ser ciudadanos del cielo? Tú tienes que preguntarle a tus alumnos. ¿Cuál ha sido el propósito de esta lección? ¿Qué hay que aprender? Entonces tú empiezas ahora a escribir, amar a los enemigos, orar por los enemigos, no mirar a la gente como enemigos. Entonces todo eso es un proceso que los niños y los muchachos tienen que aprender. Queridos amigos y hermanos, la enseñanza de la Biblia uno tiene que disfrutarla. La religión que nosotros enseñamos en la iglesia es una religión práctica, no es una religión teórica. El conocimiento es lograr que el niño diga, wow, esto lo tengo que aplicar a mi vida. A partir de mañana, a partir de que salen de la clase de los menores, ellos tienen que ser personas que amen, que oren, que practiquen el bien, que no vean a nadie como enemigo. Y eso es porque la religión es práctica. Si ustedes no practican, entonces ¿cómo pueden enseñar? La teoría simplemente es conocimiento, pero la práctica es la que realmente nos ayuda. Cuando Jesús contó esa historia fue una historia impactante. Cuando Jesús enseñó estas partes, el pueblo hizo pensar muchísima gente. Muchísima gente comenzó a mirar que la enseñanza de Jesús era diferente. Ahora tú sabes lo que necesitas para ser un ciudadano del cielo. No, Jesús lo manifestó en las acciones, en los sentimientos que las personas tienen hacia otros. Que Dios nos ayude y nos vemos en la próxima semana que venimos con otra historia interesante. Que Dios los bendiga y recuerden siempre
que Jesús viene pronto y que nosotros somos llamados a ser diferentes porque esperamos la venida de Jesús. Nos vemos.